Bienvenido seas a este tu programa de Nocturnia. Espero que te encuentres bastante bien y hoy vamos a tocar el tema de músicos, estos prodigios únicos en la historia que han tenido que pactar con el diablo para volverse exitosos, muy famosos. Y pues estoy hablando de músicos de la historia del medievo. Obviamente también hay unos de 1950, alrededor de 1960, pero que a través de los años siguen siendo parte de esta polémica en la música, en la historia de la música, porque tienen un trasfondo oscuro y pues donde se les alude todo el tiempo a que tuvieron que hacer cierto tipo de cosas ocultas para poder llegar a la cumbre en la que pues hasta el día de hoy pues son un éxito tremendo, y pues a los grandes de grandes siempre se les pone como ejemplo. Y vamos con el primero de uno de esos grandes músicos, y fue Giuseppe Tartini, a este gran violinista. Pues se le conocía porque había hecho cierto tipo de dominio con el violín de una manera impresionante. Y nació en 1692 en Pirano. Pertenecía a la antigua República de Venecia y actualmente es Pirán, en Eslovenia. Es considerado uno de los mejores violinistas de la historia de la música, tanto por su virtuosismo con el instrumento como por la innovación de sus composiciones. Y pues fue el mayor exponente del violín hasta la posterior llegada de uno también de los más grandes violinistas. Es que estaba entre Tartini y Niccolò Paganini, y pues al que casualmente también le acompañaba cierta leyenda de misterio, pues supuestamente tocaba pues bajo los influjos del diablo. Y pues de Tartini se dice que a la edad de 21 años se encontraba recluido en el convento de San Francisco en Asís, Italia. Según su testimonio, fue durante una noche, mientras dormía, el diablo se le aparece pidiéndole ser su siervo a cambio de que el músico le vendiese su alma. Tartini aceptó y retó al diablo a tocar una melodía romántica con el violín, pues creyendo que el diablo no sería capaz de semejante desafío. Pues resulta que en las mismas palabras de Tartini dejó cierto asombro, y estas son las palabras, y dice: mi asombro fue tan enorme cuando le escuché tocar con gran bravura e inteligencia una sonata tan singular y romántica como nunca antes había oído. Tal fue mi maravilla, éxtasis y deleite que quedé pasmado, y una violenta emoción me despertó. Inmediatamente tomé mi violín, deseando recordar al menos una parte de lo que recién había escuchado, pero fue en vano. La sonata que compuse entonces es por lejos la mejor que jamás he escrito, y aún la llamo la sonata del diablo, pero resultó tan inferior a lo que había oído en el sueño
que me hubiera gustado romper mi violín en pedazos y abandonar la música para siempre. Se dice que Tartini le contaría a su amigo, un astrónomo francés, Joseph Jerome, y pues esa experiencia con el diablo, este amigo lo recoge en un libro que se llama Viaje de un francés en Italia. El Trino del Diablo o Sonata del Diablo se convirtió, pues hoy sabemos que es una tremenda belleza, y pues se dice que es muy compleja al ejecutarla. Los pocos violinistas que han logrado tocarla hasta la fecha deben lidiar con una gran exigencia técnica, especialmente en el último movimiento de la obra, donde el intérprete debe tocar trinos con una sola cuerda y pues se supone que una melodía en el resto de las demás. ¡Wow! O sea, se habla de que tenía una gran agilidad, es una velocidad impresionante al toque del violín. Y pues al decir que con una sola cuerda hacía los trinos y con las demás tocaba la melodía, eso es sobrenatural. Ciertamente el Trino del Diablo parece transportarnos a la propia historia de Lucifer. Se dice que esta pieza hace alusión al ángel caído, donde se reconoce la delicadeza y dulzura al inicio de la obra y posteriormente va evolucionando hacia una mayor agitación y como tipo cólera y desengaño en el segundo y tercer movimiento de la pieza. Y pues casi al finalizar se habla de que tiene una enorme fuerza que va envolviendo todo esto, concluyendo en un final desgarrador. Y pues así se habla de este gran personaje y músico prodigio del violín, que pues al parecer era sobrenatural escuchar ese dominio del violín con ese tipo de movimiento. Y pues hasta la fecha es uno de los más grandes y se reconoce bastante por tocar de manera tan extrema el violín. Otro de los grandes de grandes también es muy reconocido hasta nuestros tiempos, y pues es Niccolò Paganini. Para hablar de este personaje, nos vamos a embarcar un poquito en un viaje en el tiempo, concretamente en Italia, a finales del siglo XVIII. Y pues este gran músico ya mostraba grandes dotes musicales desde pequeñito, pues aprendió a tocar la mandolina con tan solo 5 años. Se dice que un niño en ese tiempo tocar un instrumento desde una temprana edad no era algo muy frecuente en esa época. Y pues así comenzó la leyenda. Se dice que una noche, mientras su madre dormía, el diablo se le apareció para decirle que el pequeño estaba destinado a ser un virtuoso de la música. También existe otro relato que fue el propio Paganini quien rezó al diablo y le vendió a su alma a cambio de que le hiciera ser un virtuoso del violín. Hay otras historias que cuentan que su madre no se le apareció exactamente el diablo, que fue un ángel al que le dijo, al que mismo le dio el mensaje que su hijo sería un virtuoso del violín. Fue entonces cuando su padre se conmovió por todo esto y pues
lo obliga desde muy pequeñito a ensayar y estudiar durante más de 10 horas y posteriormente decidió que el pequeño Nicola debía tener un profesor que le enseñara las artes musicales, pero también se habla, hay un relato donde se dice que pues cuando esto sucedió y su maestro lo escucha tocar, que simplemente fue así como lo escucha y les dice a los papás, es que yo no puedo hacer nada. Y pues sus papás sí se quedaron como de, ¿cómo? ¿Por qué? ¿No? O sea, ¿cómo que no puedes hacer nada? Pues resulta que no era porque Paganini que fuera malo tocando, no, todo lo contrario. Decía que no tenía nada que enseñarle porque era una maravilla. Dominaba el violín de una manera sorprendente. Y pues con el paso del tiempo, se dice que Niccolò Paganini sufrió una andadura musical con esa corta edad, a los 10 años, cuando se dio su primer concierto en esa misma edad. Se presentó por primera vez ante el público. Su aspecto físico hablan de que era pues un poco feíto, que era un chico con una fisonomía tan extraña, que sufrió una enfermedad llamada síndrome de Marfan. Supuestamente le afectaba mucho en sus extremidades, lo que hacía que la leyenda fuera aún más real. Por esta enfermedad o síndrome, se dice que Paganini tenía las extremidades muy alargadas y flexibles. Las manos le llegaban a las rodillas y podía doblar sus articulaciones de tal manera que parecía que no tuviera ni huesos ni músculos. Esto le permitía tocar con gran bravura y pues una velocidad sorprendente el violín y llegar a las notas más difíciles sin ningún esfuerzo. Además, esta enfermedad se dice que pues su aspecto era poco agraciado y pues que su nariz era bastante alargada y muy pálido, y pues eso lo hacía verse desalineado. Todo ello contribuyó aún más a alimentar la leyenda de que estaba influenciado por el mismísimo diablo. Y vamos a hacernos esa pregunta, porque chicos, siempre tienen que hacerse, siempre detenerse poquito y entrar un poquito más como en ser concretos, ser más objetivos. Y es padre también creer ciertas historias oscuras, pero hay que hacernos siempre la pregunta, bueno, ¿y realmente habrá tenido que ver con el diablo? O sea, ¿realmente esta persona tenía este pacto que lo llevaba a esa leyenda sobrenatural, o eso tiene una explicación científica? Y pues vamos al análisis de su estilo y técnica, ¿va? Se dice que Niccolò Paganini fue considerado uno de los mejores violinistas de todos los tiempos, sin lugar a duda, gracias a su técnica y estilo que son muy únicos. La habilidad para ejecutar las piezas más complejas con una precisión y velocidad impresionante lo convirtió en una leyenda en vida. Una de las características más destacadas de su técnica de ejecución en el violín es el uso del arco. Paganini desarrolló una técnica de arco llamada spiccato. Hacía estas notas rápidas y complejas, y esto lo hacía parecer como si tuviera más de un par de manos, porque se habla, hay unos artículos y hay fuentes donde hablan de que
la misma gente que escuchaba a este prodigio del violín, pues decían que sí tenía algo que ver con lo sobrenatural, porque al escucharlo tocar con esa velocidad era como que no era el único que lo estaba manipulando, se escuchaban más notas, más manos, y pues eso era para esa época, que volvamos al medievo, pues sí se creía todo esto del diablo, o sea, de las brujas, de los pactos, de los rituales. Todo esto era muy mencionado en aquella época. No hay que dejarlo atrás, porque pues recordemos, apeguémonos un poquito a las creencias de ese entonces. Y pues se dice que además de su técnica de arco, Paganini también se destacó por su habilidad para ejecutar las notas más altas y bajas con igual facilidad, y esto se debió a su desarrollo de una técnica de digitación única. Recordemos que él tenía esta complejidad, esta enfermedad que pues al parecer le beneficiaba totalmente. Y pues la leyenda del violinista del diablo y su relación con este prodigio pues tiene mucho sincretismo, tiene mucho ocultismo, pero pues de que era muy bueno con el violín, lo era. Y Paganini se dice que a cambio de su increíble habilidad con el violín, pues bueno, pactó con el diablo y todo esto. Pues esto le originó una impresionante fama en su época, lo cual pues también nunca se dice que nunca negó la leyenda, pero se rumorea que él se divertía con ella y que incluso la fomentaban en sus actuaciones para aumentar aún más su fama y misterio. Sin embargo, es importante mencionar que la leyenda del violinista del diablo es solo pues una simple leyenda, y no hay evidencia concreta de que Niccolò Paganini haya hecho un trato con el diablo. Y pues claro que era buena promoción, o sea, apeguémonos al marketing. Obviamente es algo muy bueno, que pues realmente la gente le encanta el misterio, le encanta el ocultismo, y pues claro que es una gran oportunidad de marketing. Y pues qué inteligente fue Paganini al no desmentirlo y al decir, no, yo no hice esto, yo no hice aquello. No, o sea, simplemente él dejaba que la gente hiciera el marketing, y pues aquí está el resultado. Hay que aprender de ello. Y pues su influencia en la música y en la historia del violín. Niccolò Paganini es considerado uno de los más grandes, es un hecho, hasta nuestros días. Y pues influyó mucho y revolucionó el mundo de la música con su estilo y técnica muy únicos, y su impacto se siente hasta el día de hoy. Yo creo que para los estudiantes de la música, de las bellas artes también, pintores, músicos, todo, obviamente tienen alusión de este personaje tan famoso, y siempre va a seguir siendo hasta, no sé hasta cuándo, pero él va a seguir siendo pronunciado así como grandes de la música. Y pues se dice que la excentricidad y el éxito de Paganini, obviamente esto lo llevó también a los excesos, en tanto al alcoholismo como a las mujeres. Se habla de que este hombre, pues con todos esos excesos también de repente se perdía. Y aquí dice que podía tocar muchas de sus obras con una sola cuerda, y pues eso era impresionante. Vuelvo a hacer hincapié en esto. Yo digo que hasta la actualidad poder tocar con una sola cuerda a esa velocidad es una maravilla. A los que les gusta todo lo del sonido de la acústica, es una maravilla escuchar tan solo el violín,
el violonchelo, o sea, es muy bonito, tan solo el escuchar cómo van las notas, es te transportan a otra dimensión. En lo personal a mí me gusta mucho el violín y el violonchelo, me encantan, o sea, son como que unos instrumentos tan bellos, y pues el que los toca hace la magia, hace el kabum, y pues es una belleza. Y se habla de que cuando hacía sus presentaciones, pues eran un tanto bizarras. Se dice que mientras tocaba, contorsionaba su cuerpo de tal forma que inclinaba su cabeza, casi llegando al pie derecho, formando la figura de un triángulo. A ello pues le sumaba además algunas sombras de pequeños diablillos que le daban aún más ese toque siniestro de Paganini. Y pues se dice que con estas presentaciones obtuvo pues una gran fortuna, pero el dinero no solía durarle mucho tiempo, pues se fue apegando al alcohol y al juego, y pues también se metía a veces en líos de faldas. También en una de sus presentaciones se dice que le habían robado su violín. Unos dicen que se lo robaron, otros dicen que lo pudo haber apostado en uno de los juegos, y pues al presentarse tuvo que pedir un violín prestado, que un hombre muy famoso en ese entonces por ser uno de los de la alta sociedad, le presta un violín, y pues jamás lo devolvió, y de hecho se convirtió en un instrumento favorito del violinista, y le puso lo nombró el cañón, porque pues este violín tenía un potente sonido y resonancia que le encantaba mucho a Paganini. Y pues bueno, se dice que este hombre siempre estuvo en penumbra, y pues hasta que un buen de tiempo se casa y tiene a su primer hijo, y pues se estabilizó, sentó cabeza, y pues ahí fue donde ya empieza su vida de casado. Y se dice también que este músico pues encontró la calma y pues abandonó un poco los excesos. Y finalmente pues la salud de Paganini cada vez era más delicada. Sufría tuberculosis con fuertes crisis de hemoptisis, también padecía de sífilis e intoxicación por mercurio, ya que pues esta enfermedad se trataba frecuentemente con este elemento químico, y pues sabemos que el mercurio es dañino. Aunque los médicos le desaconsejaron este tratamiento, el músico parecía que estaba enganchado a este fármaco y desoyó los consejos médicos. Además de ello, padecía gingivitis estomacal, que hizo que perdiera gran parte de su dentadura, y esto lo fue desfigurando poco a poco, y pues perdió la voz y solo se comunicaba a través de su hijo, al que le susurraba al oído todo aquello que quisiera decir. Comenzó a sufrir temblores, lo que le impedía escribir y tocar el violín. Paganini pues cada vez se dice que estaba más triste y apagado, y finalmente, debido a una de las crisis que sufría de hemoptisis, junto con todo lo que ya padecía, murió un 27 de mayo en Niza en el año de 1840. Como curiosidad, pues se dice que ese es un dato curioso, porque pues se dice que el cura
se niega a darle una santa sepultura, pues ese virtuosismo con el violín que tenía y su forma de pues tocarlo era algo sobrenatural. Y pues a consecuencia de esto, pues el padre de el lugar donde estaba no le quería dar una santa sepultura a Paganini. Y pues la leyenda se mantuvo hasta el final de sus días, o sea, pobrecito, o sea, a pesar de que ya estaba colgando los tenis, pues seguían diciendo lo mismo. Y finalmente su cuerpo se embalsamó y posteriormente pudo ser enterrado en un cementerio de la ciudad de Italia, de Parma. Y pues ahí ya se encuentran los restos de este virtuoso del violín, que si algún día llegan a ir a Italia, que yo creo que sí, pues visiten la tumba de este gran virtuoso a los que les gusta mucho la música. Y pues sería un honor estar ahí en esa tumba de este grande de grandes. Y bueno, vamos con otro virtuoso que también pues hace ruido fuerte, y este es Robert Johnson. Esta leyenda que cuentan que a los 18 años era incapaz de tocar el instrumento y pues desapareció misteriosamente y vuelve a reaparecer, pero ya convertido en un maestro de la música. Y pues empieza la leyenda de que se le alude también a que hizo un pacto con el diablo. Se habla de que en un cruce de caminos, en la medianoche, con la guitarra en la mano, se le aparece un hombre alto, de piel morena, se acerca a coge su guitarra, la afina, toca un par de canciones y se la regresa al joven bluesman. Así se cerró el pacto y esa leyenda se fue extendiendo como la pólvora. 2 décadas después, músicos ingleses rescataban la música de Johnson para la eternidad. La historia con Robert Johnson era una leyenda. Johnson pasaría a la historia con el sobrenombre del rey del blues del Delta. Y pues realmente fue el mismísimo demonio que le dio estas habilidades al guitarrista. Se habla de que en algunas investigaciones posteriores, la persona a la que Johnson fue a buscar no era Satanás, sino un músico local llamado Ike Zimmerman, un músico de blues conocido en los bares más bajos de Mississippi como uno de los mejores intérpretes de blues que se haya visto. Pues se dice que había aprendido a tocar la guitarra en las madrugadas entre tumbas, y pues fue en el panteón donde Ike le enseñó a Robert todo lo que sabía, y pues Zimmerman se hizo el maestro de Johnson, que logró que a base de muchísima práctica Johnson llegara a ser el rey del blues, no que pactó con el diablo y se hizo el grande de grande. Aquí hay un ejemplo de que si tú quieres algo y anhelas algo, tienes que ser muy perseverante. No te debes de dar por vencido, jamás debes de darte por vencido. Siempre hay que ser perseverante, y que esa es la clave, esa es la llave para lograr lo que quieres. Y bueno, la propia hija de Ike Zimmerman cuenta que ellos iban a practicar ahí a medianoche porque era muy silencioso, y pues a su regreso bromeaban diciendo que tocaban para los espectros, y pues ellos no iban a un cruce de caminos o encrucijada, ellos cruzaban simplemente el camino para ir al cementerio y era todo. No había aquí algo siniestro,
simplemente era eso y que necesitaban un poco de silencio para, pues, yo creo que escuchar sus fallas y pues simplemente tener un poco de tranquilidad y desestrés para poder concentrarse totalmente y ser lo que pues ahora son, unos grandes de grandes. Y pues de cualquier manera la historia del encuentro entre Robert y este demonio es más controversial y creo que nos encanta porque vuelvo a lo mismo, a todos nos encantan ese tipo de ocultismo, de esta idea de que hay algo más, hay algo sobrenatural en esto. Y pues se puede sentir en sus canciones. Si alguien ha escuchado a este Johnson, pues realmente habla todo el tiempo de que pues siempre el diablo y lo dice en sus canciones. Realmente las letras hacen alusión a este encuentro, pero pues es parte del marketing, amigos, o sea, hay que ser inteligentes. Y pues una de las anécdotas es que Robert, supuestamente decían pues que este hombre durante sus grabaciones con la guitarra, se dice que era una guitarra Gibson y que estaba medio deteriorada, casi dicen que destruida. Y pues se habla de que siempre tocaba y cantaba pues enfrente a la pared, nunca enseñaba su rostro. Y los directivos de los estudios corrieron rapidísimo el rumor que era porque no quería que le vieran los ojos, porque pues estaba poseído y que pues así cantaba. Y aunque algunos músicos lo atribuyen a que simplemente lo hacía porque la acústica así era mejor, no porque estuviera en trance y cantando y tocando, y pues simplemente decían que pues así salía mejor la acústica. Y bueno, como muchos ya saben o tienen ese dato de que pues Johnson pues muere en extrañas circunstancias, y hay muchísimas teorías de la muerte de este hombre, y una de ellas fue que murió envenenado a través de una botella de whisky que se le dio en una de sus presentaciones. Esto fue en un bar, y pues también se dice que sus restos están en 3 lugares diferentes. No se sabe en dónde se enterró realmente a Johnson, pero se especula, hay mucha especulación que hay 3 ubicaciones donde pues yacen los restos de este grande de los blues. Así como también pues hay una controversia muy gigante, pues se dice que su muerte pues como falleció a los 27, hacen alusión a la referencia del club de los 27. Para los que saben un poco de la música, y pues también entre creepypastas y todo este tipo de diretes, pues se dice que el club de los 27 son de aquellos artistas y grandes artistas que mueren a esta edad en extrañas circunstancias. Y pues esto hay que tenerlo un poquito más en cuenta, porque pues es curioso que a los 27 haya fallecido. Y pues fue un gran hombre exitoso, que pues su fama no le duró mucho, pero bueno, ahí está un ejemplo de que pues la perseverancia que tenía, más la historia oscura de trasfondo que tiene, que pues hizo el pacto con el diablo, y desde ahí se hizo un virtuoso, así de simple. Pero bueno, y bueno, como ya vimos que estos 2 grandes violinistas pues tenían un trasfondo muy oscuro, pues vamos a hablar un poquito de los sonidos que supuestamente tenían a consideración de estos grandes, que pues eran únicos, pero pues se escucha más con Tartini, porque realmente pues esto hace que su música sea
tétrica, densa, y pues vamos a hablar de que este tipo de sonidos era prohibido por la iglesia y esto se le reconocía como diabolus in musica. Y pues se dice que la iglesia consideraba la música una vía para contactar con Dios, y al igual que los sonidos armoniosos nos ponían en línea directa con las fuerzas del bien. Un sonido tenebroso llamaba a las puertas del infierno, y pues se dice que se tomaron esta cuestión tan en serio que en el siglo IX había un monje llamado Guido Arezzo, que esta era una figura muy importante de la música en la Edad Media, pues prohibió un intervalo musical, y ese fue el trino. Y pues el trino es una combinación de notas que abarcaba 3 tonos enteros y produce un sonido disonante que evoca tenebrosidad y tensión, creando la necesidad de ser resuelto. Esas características hicieron que fuese evitado popularmente y poco a poco se le fue atribuyendo a un aura aterradora hasta que se acuñó el sobrenombre de Diabolus in Musica. Pues como podemos imaginar, el trino del diablo no escatima en trinos, y pues el diablo dio una gran lección a estos eclesiásticos sobre su forma de uso magistral. Y pues Tartini sería probablemente a día de hoy pues un músico de blues, jazz o heavy metal. Y pues de ahí viene esta forma de tocar de Tartini, que esto ya era del medievo, o sea, esto era mucho más antes que Tartini, y este tipo de toque se le podría decir de forma que se pueda entender, pues era ya reconocido como pues diabólico y prohibido en su totalidad. Y pues bueno, espero que esto sea una parte esencial para aquellos que les encanta la música y que esta información también les pueda servir.